Sacrificios para el diablo. Mi nombre es Uriel, actualmente tengo 50 años y trabajé en la construcción de un puente durante casi un año. Ha sido la peor experiencia de mi vida y no se la desearía ni a mi peor enemigo. Era un proyecto ambicioso y estábamos trabajando duro para asegurarnos de que se completara a tiempo. Hay varios hechos que sucedieron y que, hasta el día de hoy, me quitan el sueño por lo aterradores y traumáticos que fueron para mí. Creo que hablo por todos los que trabajamos ahí, o quienes tuvieron alguna experiencia en ese lugar. Esa obra les costó la vida a muchas personas, y seguramente el diablo está feliz por eso. Comenzamos con la construcción de un puente en julio de hace 10 años, y eran mis primeros pasos en ese giro, así que no sabía muy bien cómo funcionaba. Al principio, la señora Paula, la encargada de la obra, nos dijo que teníamos que cavar justo en donde se iba a sostener el puente, pues cuando trajera un encargo y lo pusiera en los lugares que habíamos cavado, podríamos empezar con la construcción del puente sin problemas, a pesar de que un ingeniero muy famoso y conocido de la ciudad había dicho que no era seguro. A mí se me hizo muy raro que a la señora no le hubiera importado lo que había dicho el ingeniero, pero bueno, al final, yo estaba haciendo mi trabajo y era una gran oportunidad. Hicimos las excavaciones, eran profundas. Esperamos a que llegara la señora, y cuando lo hizo, llegó con varias bolsas negras. Cuando le preguntamos qué era lo que contenían, no nos quiso decir, y nos dijo que nos limitáramos a hacer nuestro trabajo en lugar de estar preguntando. La ayudamos a descargar esas bolsas y las metimos en los agujeros que habíamos hecho en la tierra. Nos dijo que tomáramos las bolsas con cuidado y que ni se nos ocurriera abrirlas. Hasta el día de hoy, podría jurar que eran cuerpos humanos, pues desprendían un olor putrefacto y se podía sentir perfectamente en las bolsas. Me quedé en shock al darme cuenta de eso, y Alejandro, mi compañero, me miró con miedo y extrañado. Le devolví la mirada, y cuando terminamos, comenzamos con la obra, y nadie dijo nada. Pero cuando salimos a comer, Alejandro y yo comenzamos a hablar de aquel horrible suceso que habíamos vivido, y él me contó que había escuchado que para la construcción de puentes y carreteras en lugares difíciles, muchas veces usan pilares humanos, ya que hacen pactos con el diablo, y para que él les permita construir, a cambio pide sacrificios. Puede ser antes de la obra o cuando ya está hecha, hay accidentes fatales donde mueren personas, y ese es el pago al diablo. Estaba impactado por lo que estaba diciendo Alejandro, y no podía creer que la encargada fuera capaz de algo así, y se lo dije a mi compañero, quien después se convirtió en mi amigo. Él me dijo que la gente hacía muchas cosas por dinero. Le dije que debíamos avisar a la policía, pero él me dijo que era una pésima idea, pues el diablo se encargaría de ellos, por lo que había leído en varias historias. Así que lo mejor era hacer como si no hubiéramos visto nada. La verdad, en el fondo, tenía mucho miedo y culpa porque no sabía de dónde habían sacado esos cuerpos, y eso me daba pesar. La gente hace lo que sea por dinero y por poder, y definitivamente esa experiencia me confirma eso. Estoy seguro de que muchas carreteras y puentes guardan restos humanos debajo, e incluso otras cobran el favor después de construidos. Un claro ejemplo es una de las carreteras más peligrosas en México, la de Aculcingo, Veracruz, donde dicen que cada cierto tiempo una persona muere ahí por un accidente, siendo el sacrificio para el diablo por dejar construir esa carretera donde no se debía. Pero eso no fue lo único que sucedió con la construcción de aquel puente. Pues algo extraño comenzó a suceder después de unos meses. La encargada del terreno, la señora Paula, comenzó a mostrar signos de inquietud y miedo. A veces parecía que estaba hablando sola, como si estuviera en trance. Pero cuando le preguntábamos qué estaba pasando, ella simplemente nos miraba con ojos vidriosos y se alejaba. Un día, mientras estábamos trabajando en la estructura del puente, escuchamos un ruido extraño. Al principio, pensé que era solo el viento, pero luego empecé a sentir una sensación de que algo estaba mal.
Me di cuenta de que todos los trabajadores se habían detenido y estaban mirando hacia el otro extremo del puente. Cuando miré en esa dirección, vi una figura oscura moviéndose en la distancia. No podía distinguir nada más que eso, pero sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. El ingeniero nos pidió que volviéramos a trabajar, pero noté que él también parecía nervioso. Al día siguiente, mientras estábamos trabajando en el mismo lugar, la figura oscura apareció de nuevo. Esta vez, pude ver claramente que se trataba de una figura humanoide con cuernos, y no era humano, pues era algo diabólico. Me di cuenta de que todos los demás trabajadores también lo habían visto, porque nadie se movió ni habló durante varios minutos. Finalmente, el ingeniero dio la orden de continuar trabajando, y todos regresamos a nuestras tareas, pero pude sentir que la tensión estaba en el aire. En eso la señora Paula apareció al día siguiente y se veía pálida y nerviosa. Nos preguntó si habíamos visto algo extraño en los últimos días y todos estábamos demasiado asustados para responderle. Finalmente, el ingeniero habló y le dijo que habíamos visto una figura extraña en el puente. En eso la señora Paula parecía aterrorizada y nos pidió que abandonáramos el proyecto. El ingeniero intentó tranquilizarla, diciendo que probablemente solo era un truco de la luz o algo así, pero yo sabía que no era cierto. Pues había visto algo aterrador y sabía que no era algo que pudiera ser explicado fácilmente. Alejandro me preguntó si yo había visto a aquel ser con cuernos y le dije que sí. Él me dijo que seguramente el diablo estaba buscando a la señora y que quizá el pacto no había salido bien. Me asusté y la verdad, pues pensé en si seguir ahí, porque había algo muy aterrador detrás de todo eso. Pero Alejandro me dijo que no me preocupara, pues si aquella cosa buscaba a alguien, seguramente era a la señora Paula y no a nosotros. Pero me quedé pensando en que quizá, si los sacrificios no eran suficientes, el demonio nos tomaría a nosotros sin preguntar, pero no dije nada. A pesar de la petición de la señora Paula, continuamos trabajando en el puente, pero la tensión aumentó a medida que los días pasaban. Los trabajadores comenzaron a faltar al trabajo, diciendo que no se sentían bien. El ingeniero intentó mantener la moral alta, pero incluso él parecía nervioso. Una noche, mientras estábamos trabajando, la figura oscura apareció de nuevo. Esta vez, se acercó más y pude ver claramente que tenía ojos rojos brillantes y una sonrisa malvada. En eso me quedé paralizado por el miedo, pues no podía moverme ni hablar. El ingeniero trató de alejarlo con una antorcha, pero no parecía tener ningún efecto en la figura diabólica. Fue entonces cuando la señora Paula apareció de nuevo, pues esta vez estaba vestida con una túnica blanca y llevaba una cruz en la mano. Parecía estar en trance, pero de alguna manera sabía lo que tenía que hacer. Comenzó a rezar y la figura diabólica retrocedió lentamente, pero cuando la figura finalmente desapareció, la señora Paula se desmayó. La llevamos de regreso a su casa y llamamos a un médico, pero incluso después de despertarse, parecía confundida y aturdida. Finalmente, el ingeniero se acercó a ella y le preguntó qué estaba pasando. En eso la señora Paula comenzó a hablar en voz baja y temblorosa, como si estuviera recordando algo aterrador. Dijo que había hecho un trato con el diablo para poder construir ahí, aunque no era recomendable, y además le había pedido riqueza y éxito, pero que ahora el diablo estaba reclamando su pago, pues los sacrificios que había hecho no eran suficientes. Así que el diablo quería cobrarle con su propia mano y no sabía qué haría, pero que estaba muerta del miedo. Llevaba semanas sin dormir tranquila, pues siempre escuchaba pasos afuera de su casa, y cuando se iba a dormir la despertaba un murmullo, y al abrir los ojos veía a una cabra negra frente a su cama que estaba riéndose a carcajadas de su miedo. Dijo que la figura que habíamos visto en el puente era el diablo en sí mismo. El ingeniero parecía incrédulo, pero yo sabía que la señora Paula estaba diciendo la verdad, pues Alejandro me había contado lo de los pactos el día que la señora Paula había metido a enterrar a esos cuerpos. Había visto algo aterrador y no podía ser explicado fácilmente.
A partir de ese momento, la tensión en el sitio de construcción aumentó aún más. Los trabajadores comenzaron a renunciar en masa y el proyecto comenzó a retrasarse. Finalmente, el ingeniero decidió contratar más personas para que el proyecto no se fuera a la basura, ya que se habían invertido millones ahí y no podían perderse, así como el trabajo de él y el de los demás. Cuando los trabajadores que contrataba también se iban, platicó con nosotros y nos preguntó por qué no habíamos renunciado después de todo lo que estaba pasando, pero le dijimos que ya estábamos dentro y que lo íbamos a ayudar. Nos contó que se había puesto a investigar más a fondo lo que estaba sucediendo y descubrió que la señora Paula había iniciado la construcción del puente en un lugar donde rituales satánicos se habían llevado a cabo en el pasado. Se creía que el lugar estaba maldito y que el diablo estaba buscando reclamar a cualquiera que estuviera cerca. El ingeniero intentó hablar con la señora Paula, pero ella se negó a hablar con él. Finalmente, decidió que lo mejor era dejar el proyecto y abandonar el sitio de construcción. Pero antes de hacerlo, organizó una última reunión con todos los trabajadores restantes. Les explicó la situación y les dijo que comprendía si querían irse, pero que él se quedaría para resolver el problema. La mayoría de los trabajadores decidieron abandonar el proyecto, pero Alejandro y yo decidimos quedarnos. Habíamos visto lo que el diablo podía hacer y estábamos decididos a terminar el puente, no nos íbamos a rendir tan fácil y no íbamos a dejar solo al ingeniero. La verdad yo lo hacía más por Alejandro, porque en el fondo me moría de miedo pensando en lo que pudiera pasar, pero trabajamos juntos durante varios días más, tratando de encontrar una manera de detener al diablo. Finalmente, descubrimos que la única manera de derrotarlo era purificar el lugar donde había tenido lugar el ritual satánico. El ingeniero, Alejandro, algunos trabajadores restantes y yo, decidimos llevar a cabo una ceremonia de purificación. Encendimos velas y quemamos incienso mientras rezábamos en voz alta. Finalmente, después de varias horas, sentimos una sensación de alivio. El diablo había sido derrotado, aunque en el fondo sabía que nadie derrota al diablo realmente. El proyecto del puente nunca se completó, a pesar de nuestros esfuerzos, era muy difícil trabajar ahí para todos y decidimos dejarlo, pero Alejandro y yo seguimos siendo amigos hasta la fecha, y logramos purificar el lugar y asegurarnos de que nadie más se lastimara. La señora Paula nunca volvió a aparecer y nunca volví a ver la figura diabólica de nuevo. Pero a veces, por la noche, aún podía sentir una presencia extraña y maligna en el lugar. Años después, cuando el proyecto del puente se reanudó con un nuevo contratista, escuché que habían encontrado algunos restos humanos enterrados en el área donde habíamos llevado a cabo la ceremonia de purificación. Nunca supe si eso tenía algo que ver con el ritual satánico del pasado o con los cuerpos que había llevado la señora Paula a aquel lugar, pero siempre me quedé con la sensación de que algo oscuro y peligroso seguía acechando en las sombras. Después de esa experiencia, el ingeniero decidió no continuar con el proyecto y abandonó el sitio de construcción. Los trabajadores que decidieron quedarse se encargaron de retirar todas las herramientas y maquinaria del lugar y cerraron la construcción. Pero a pesar de que el proyecto del puente no se completó, la historia del lugar y de lo que allí sucedió se convirtió en leyenda. Mucha gente evitaba pasar por allí durante la noche, y algunos aseguraban haber visto extrañas luces y escuchado gritos en el área. Desde entonces, nunca volví a trabajar en un proyecto de construcción, pues la experiencia me había dejado traumatizado y asustado. Pero no pude evitar pensar que si hubiéramos sido más cuidadosos y conocedores, tal vez podríamos haber evitado que todo esto sucediera. En conclusión, esta fue una experiencia aterradora e inolvidable. Nunca antes había creído en cosas sobrenaturales, pero lo que vi y experimenté en ese sitio de construcción me hizo creer que hay fuerzas oscuras en este mundo que aún no podemos entender completamente. Espero que nadie más tenga que pasar por algo así y que si alguna vez se encuentran en una situación similar, sepan cómo protegerse y mantenerse a salvo.
Pues dicen que los sacrificios humanos en construcciones son más comunes de lo que parece. De hecho, hace poco escuché en las noticias que en la estructura de un puente habían encontrado ataúdes con cuerpos humanos dentro. En eso pasaron varios años y la construcción del puente fue olvidada. Pero Alejandro me contó que un día el gobierno decidió reanudar el proyecto y contrató a una nueva empresa para terminarlo. La empresa contrató a un nuevo equipo de trabajadores, incluyendo a algunos de los trabajadores originales que habían abandonado el proyecto anterior. Sin embargo, a medida que avanzaban las obras, el nuevo equipo comenzó a experimentar extraños sucesos en el lugar. Oían ruidos extraños, veían sombras moviéndose por el lugar y sentían una presencia siniestra a su alrededor. Después de varios incidentes, el equipo decidió abandonar el lugar y no continuar con el proyecto. La empresa constructora intentó desmentir los rumores de actividad paranormal, pero la leyenda del sitio maldito y embrujado del puente se extendió por toda la ciudad. Algunos expertos en lo sobrenatural investigaron la zona y encontraron que, efectivamente, en el pasado había habido actividad satánica en la zona. Descubrieron que un grupo de personas había llevado a cabo un ritual de sacrificio humano en el lugar y que había dejado atrás una presencia maligna que seguía habitando allí. La leyenda del sitio maldito del puente se extendió a nivel nacional y se convirtió en una atracción para los amantes del turismo paranormal. Pero para aquellos que lo habían experimentado en carne propia, era algo más que una simple leyenda. Era una experiencia aterradora que había dejado una huella en sus vidas para siempre. Después, una amiga mía llamada Sofía compró el terreno donde se encontraba el puente y decidió que construiría su casa allí, a pesar de que sabía la historia y de que le había contado las horribles experiencias que vivía ahí. Hizo caso omiso porque le parecía fabuloso el precio del terreno, así que yo no podía hacer nada. Los trabajadores que ella contrató para construir su casa le advirtieron sobre la leyenda del lugar y le pidieron que reconsiderara su decisión, pero ella no les hizo caso, igual que a mí. Sofía pensó que eran solo supersticiones y que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, cuando empezaron las obras, Sofía comenzó a experimentar sucesos extraños en su casa. Pues oía ruidos en la noche, las puertas y ventanas se abrían y cerraban solas, y sentía una presencia oscura en su habitación. Sofía decidió contratar a un equipo de expertos en lo paranormal para que investigaran su casa. Los expertos confirmaron que había una presencia demoníaca en la casa, probablemente relacionada con la actividad satánica que había tenido lugar en el pasado. Sofía estaba aterrorizada y no sabía qué hacer. Los expertos le dijeron que la única forma de eliminar la presencia demoníaca era llevar a cabo un ritual de purificación en el lugar. Sofía accedió y el equipo de expertos llevó a cabo un ritual de purificación en el terreno donde se encontraba el puente maldito. Durante el ritual, se escucharon extraños sonidos y se vieron sombras moviéndose en el lugar. Pero al final del ritual, la presencia demoníaca pareció desvanecerse. Sofía nunca volvió a experimentar sucesos extraños en su casa y el lugar finalmente pareció haber sido purificado. La historia del puente maldito y la casa embrujada se convirtió en leyenda y todavía se cuenta en la ciudad. La gente evita pasar por el lugar durante la noche y muchos creen que todavía hay una presencia demoníaca acechando en las sombras. Pero Sofía nunca olvidó la experiencia que vivió en su casa y siempre estuvo agradecida por el equipo de expertos que le ayudó a purificar el lugar y se disculpó conmigo por no creerme. Para ella, fue un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no podemos explicar y que a veces es mejor creer en lo sobrenatural y protegernos adecuadamente. Con el tiempo, la historia del puente maldito y la casa embrujada se fue desvaneciendo. Aunque la leyenda seguía viva en la memoria de la gente, la mayoría de la gente había dejado de temer al lugar. No hace mucho, Alejandro me convenció de ir una vez más ahí, simplemente en busca de emociones fuertes, ya que últimamente todo se había vuelto muy aburrido. Me dijo que iríamos con otros 3 amigos más, solo un rato y que después podríamos ir por unas cervezas y reírnos de eso.
La verdad no estaba muy convencido, pero estaba aburrido en casa y quizás sería una nueva experiencia que contar. Cuando llegamos al lugar, en el minuto 1 comenzamos a experimentar sucesos extraños. Pues oíamos ruidos, veíamos sombras moviéndose en la oscuridad y sentíamos una presencia siniestra a nuestro alrededor. Sinceramente estaba aterrorizado, pero no quería mostrar miedo frente a los demás. Sin embargo, cuando uno de los amigos de Alejandro desapareció de repente, el pánico se apoderó de nosotros. Comenzamos a buscar desesperadamente al chico desaparecido, pero no había rastro de él en ninguna parte. En eso llamamos a la policía y un equipo de búsqueda se unió a la búsqueda. Después de varias horas, encontraron el cuerpo sin vida del amigo de Alejandro. Había sido asesinado de una forma terrible y misteriosa y no había rastro de quién había sido el responsable. Yo no podía creerlo y Alejandro se culpa hasta el día de hoy y ambos pensamos que fue uno de los sacrificios que tomó el diablo por estar ahí. La noticia de la muerte del joven se extendió rápidamente por la ciudad y las autoridades decidieron cerrar el lugar definitivamente. Nadie volvió a acercarse al lugar y poco a poco la historia del puente maldito y la casa embrujada se desvaneció en el tiempo. Pero para aquellos que habíamos vivido la experiencia, la memoria de lo que había sucedido en ese lugar nunca desapareció. Para nosotros, el puente maldito seguía siendo un lugar siniestro y peligroso, un lugar donde el mal acechaba en las sombras y la muerte podía aparecer en cualquier momento. Y aunque el tiempo pasó y la ciudad cambió, la leyenda del puente maldito nunca murió del todo. Todavía hoy, hay gente que asegura haber visto extrañas luces en el lugar y que han oído los gritos de los que murieron allí. Y aunque la mayoría de la gente cree que es solo una leyenda, hay quienes creen que el puente maldito todavía está ahí, esperando a su próxima víctima, pues el diablo sale cierto tiempo a buscar a quien sacrificar. La maldición en la obra en construcción. Mi nombre es Julio, actualmente tengo 58 años y soy ingeniero. Durante todos los años que he trabajado me han sucedido diferentes acontecimientos, pero hay uno en especial que me marcó y que recuerdo claramente hasta el día de hoy. Sucedió cuando tenía 30 años y vivía en Puebla, específicamente en Tehuacán. Uno de mis amigos que también trabajaba en el ámbito de la construcción, me llamó una mañana y me dijo que necesitaban un supervisor de obra para una casa en un lugar llamado San Diego. El terreno era de la prima de mi amigo, quien había decidido hacer la casa de sus sueños en aquel lugar donde había nacido. En eso comenzamos la obra un lunes. Ese día conocí a los trabajadores y me cayeron muy bien, además eran muy respetuosos y responsables, en especial el maestro albañil quien llevaba el mando de los demás. Pues iba acompañado de su hijo de 12 años llamado Héctor, quien hacía los mandados que su padre le encargaba. Esa mañana prepararon el desayuno, me invitaron cortésmente y yo acepté agradecido. Les di las instrucciones de cómo trabajaríamos y de lo que teníamos que lograr para esa semana. Era un terreno grande y la casa que nos pedían era enorme, así que teníamos mucho trabajo por hacer. Cuando estaba por irme, Héctor se me acercó y comenzó a platicar conmigo. Me contó que por las vacaciones había decidido ayudar a su padre y así juntar algo de dinero para comprarle a su mamá unas flores muy bonitas y además comprar su lista de útiles de la escuela. Lo cual me pareció algo muy lindo por parte del niño, quien también me dijo que su sueño era ser ingeniero como yo, y que le estaba echando ganas para poder lograrlo. Me alegró platicar con él, pues era muy educado y amable. Después me despedí y me fui así a la oficina, donde tenía varios pendientes. Unas horas más tarde regresé a verificar que todo fuera bien y noté que habían avanzado muy rápido, y como ya era tarde les dije que podían irse. Ya que todos se habían ido, me tomé el tiempo para revisar minuciosamente cada detalle. Estaba concentrado checando que todo estuviera bien, cuando de pronto escuché que alguien decía mi nombre. La verdad, me sorprendí, porque era una voz aguda, pues era de una mujer. En eso respondí por inercia,
pero el silencio reinó en el lugar por unos minutos hasta que de nuevo escuché a alguien pronunciar mi nombre. No pensé en algo paranormal sinceramente, porque eran apenas las 6 de la tarde y esas cosas por lo que sabía sucedían en las noches, pero no, en esa ocasión supe que también pueden asustarte de día. Me di cuenta de que era algo malo cuando la piel se me puso chinita y el miedo se apoderó de mi cuerpo porque mis manos comenzaron a temblar. La voz comenzaba a hacerse cada vez más grave y repetía mi nombre sin parar hasta que llegó el punto donde lo dijo unas 15 veces casi sin espacios y se escuchaba como si me estuviera susurrando directamente en el oído. Me quedé inmóvil y cuando por fin paró corrí hacia mi carro y manejé lo más rápido que pude hasta llegar a casa. En eso le conté a mi esposa y ella me dijo que quizás solo lo había imaginado, que a lo mejor el estrés me había ganado y por eso había escuchado esas cosas. Claro que yo estaba seguro de que sí había sucedido, y ella también, pero sabía que me decía eso para tratar de tranquilizarme, y traté de decirme a mí mismo que tal vez solo estaba demasiado cansado. Alrededor de las 8 de la noche me fui a dormir, pero me costó mucho, porque no podía sacar de mi cabeza la voz de aquella mujer, era como si la volviera a escuchar en esos momentos. Mientras divagaba me quedé profundamente dormido, y a la mañana siguiente fui a la obra a supervisar, en eso saludé a todos y nos pusimos a trabajar. Preferí no contar la experiencia que había tenido la tarde anterior, porque no quería asustarlos, o quizá era más bien que no quería que pensaran que su figura de autoridad era un miedoso o supersticioso. Héctor me contó que al siguiente día sería cumpleaños de su padre, y que no sabía qué regalarle, porque no tenía dinero, y le dije que no se preocupara que prepararíamos algo para su papá, y que seguro se pondría muy feliz. En eso me agradeció, y le pusimos pausa a nuestra plática porque su padre lo llamó para lo ayudara con unas cosas. Ese día me quedé más tiempo en la obra, fui por varias cosas que se necesitaban, y por la tarde encargué un pastel para el cumpleaños del maestro albañil. Por la mañana ya ni me acordaba del incidente del primer día, pues estábamos muy felices celebrando. Comimos pastel, y por el mediodía llevé comida para todos, y Héctor me agradeció mucho, pues vio que su padre estaba muy feliz con la sorpresa, y me sentí muy bien. Así pasaron muchos días supervisando y platicando con los trabajadores, quienes para ese entonces ya eran buenos amigos míos. Todo iba de maravilla, hasta que un día sucedió algo que me perturbó bastante. Aquel día, todos trabajaban como normalmente, yo estaba en la oficina en ese momento, pero uno de ellos se dio cuenta de algo raro cuando la excavadora removió la tierra. Notó que algo extraño sobresalía del piso, así que decidió ir a investigar qué era. En eso jaló el objeto, y se llevó una sorpresa al ver que era un hueso humano, y que había más bajo la tierra, pero en lugar de asustarse lo tomó como algo gracioso, y comenzó a lanzarlos mientras se burlaba. A los albañiles les sorprendió su actitud, y lo reprendieron por eso, pidiéndole que parara, pero hizo caso omiso. Entonces, quien manejaba la excavadora no se dio cuenta de que aquel albañil se había movido de ahí, y colocó la tierra exactamente donde él estaba, enterrándolo vivo. Sorprendidos y asustados los trabajadores intentaron ayudarlo, pero era inútil. En eso uno de ellos me llamó, y fui enseguida para ver qué había pasado, y cuando llegué, ya lo habían sacado de ahí con ayuda de la máquina, pues él estaba muy asustado, y le dije que podía irse a casa. Cuando se fue, Héctor me contó lo que había pasado y yo no podía creerlo. Uno de ellos dijo que seguramente le había pasado eso, por haberse burlado de la persona de la que habían sido esos huesos, y el espíritu se había vengado. No dijimos a nadie sobre los huesos, pues sabíamos que eso nos daría problemas, o podría retrasar la obra, y lo más conveniente para todos era terminar cuanto antes. Todos estábamos muy nerviosos pero seguimos trabajando, aunque entre ellos seguían murmurando sobre lo que había pasado. Después de unas horas, exactamente a las 7 les dije que podían salir. Yo me quedé a dar una última revisión, y estábamos en el horario de invierno, por lo que a esa hora ya se estaba oscureciendo. Caminé por el lugar viendo que todo estuviera bien, cuando me tropecé con algo,
No fue una gran caída, solo me había lastimado un poco el tobillo, pero eso no fue lo que me preocupó, sino el ver con que me había resbalado. Era algo muy extraño, una botella de vidrio llena de lo que parecía ser sangre, y tenía un listón negro enrollado y un dije de pentagrama en el medio. Pensé en que era imposible que ninguno de los trabajadores lo hubiera visto, porque estaba en medio del lugar. En eso lo levanté con algo de miedo, y lo inspeccioné más de cerca, y la sustancia que tenía dentro se veía muy extraña, era un líquido color rojo oscuro, combinado con cabellos negros. Mi cara denotaba repulsión, y la oscuridad comenzaba a acecharme, haciendo que entrecerrara los ojos para ver mejor. Pues era obvio que se trataba de algo relacionado a la brujería, pero no entendía quién podría hacer algo así, y peor aún, no entendía por qué. Pasé unos minutos viendo aquel objeto, hasta que escuché algo. Cuando volteé, mis ojos se abrieron como platos al ver a una mujer asomarse atrás de la tierra. Tenía la cara deformada, de sus ojos salían lágrimas de sangre, y su expresión era de odio absoluto. La figura, que parecía no ser de este mundo al verme salió, y corrió hacia mí. Al ver eso el frasco de vidrio cayó al piso y me cubrí los ojos con las manos esperando lo peor. Jamás había tenido tanto miedo, en el fondo sabía que algo me pasaría, y que probablemente ya no regresaría a casa, pero después de varios minutos con los ojos cubiertos, nada pasaba, así que decidí quitar mis manos lentamente. El terror corría por mis venas, pero no podía quedarme ahí para siempre. Cuando por fin pude ver, me di cuenta de que no había nadie, pero la sustancia que estaba en la botella, estaba tirada por todos lados y se veía asqueroso y aterrador. No me iba a quedar ahí ni un minuto más, así que corrí hacia el carro y me fui. Mientras manejaba mi corazón latía rápidamente recordando a aquella mujer, sus ojos llenos de odio y de sangre viéndome fijamente. Puse algo de música para tratar de calmarme, pues sabía que si no lo hacía podría tener un accidente. Cuando por fin me sentí un poco más tranquilo, sucedió algo más. Pues la carretera que me llevaba de San Diego a mi casa, estaba algo sola y oscura, por eso manejé rápido, y cuando di un suspiro de tranquilidad, escuché la misma voz que había dicho mi nombre el primer día. Esta vez no decía eso, esta vez me estaba advirtiendo que dejara la obra, que todos la dejáramos, si no se vengaría y tomaría un alma. Cuando escuché esto, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pues lloraba de horror y le grité enojado que me dejara en paz. En eso una de mis lágrimas cayó a mi camisa y me di cuenta de que era sangre. Pensé en parar orillándome en algún lugar de la carretera, pero sería peor, así que mejor subí el volumen de la música, para no escuchar nada más, y manejé sin parar hasta mi casa. Tomé un baño y pensé en lo que había pasado ese día, en los huesos, en el albañil enterrado, en el frasco con sangre y en la mujer extraña que me atormentaba, y me quise convencer de que a lo mejor todo era coincidencia, y que no significaba nada. Pero no podía parar la obra, pues no ahora cuando ya no faltaba mucho. Pues todo el tiempo, el dinero y el esfuerzo se irían ido a la basura, y no podía permitirlo por algo que no podía explicar. Esa noche no le conté a mi esposa lo que había pasado, no quería preocuparla, así que le dije que había sido un gran día, aunque fue el peor. Traté de dormir, y por el cansancio físico y mental no me costó nada conciliar el sueño, aunque toda la madrugada tuve pesadillas. Soñé en el lugar donde estábamos construyendo la obra, pero años antes, lo noté por la vestimenta de las personas y porque había una casa. La casa era muy grande y muy antigua, pues veía salir a una mujer muy bella, blanca y de cabello negro, quien se subía a un carro y se iba. Más tarde regresaba con quien era su novio, entraban al lugar, pero poco después gritos desgarradores inundaron el lugar. No entendía qué estaba pasando, pero tenía mucho miedo. Pronto la gente se reunía y alguien entraba en la casa gritando por ayuda y enseguida llegaba la policía y arrestaba al hombre. Después la pesadilla acababa, pero ahora me soñaba en mi cuarto, veía el lugar en tercera persona y nos veía a mí y a mi esposa que estábamos completamente dormidos.
Lo terriblemente aterrador era que a mi lado estaba la mujer, que se había asomado en la tierra y me estaba mirando fijamente mientras yo dormía. El miedo hizo que me despertara sudando frío y con mucho miedo. Abrí los ojos lentamente y la pesadilla se había hecho realidad, porque la mujer estaba a un lado mío y en su horrible rostro estaba dibujada una sonrisa demoníaca. En eso grité con todas mis fuerzas y mi esposa se despertó alarmada. Me abrazó y trató de tranquilizarme, pero era imposible, estaba completamente frío y con la mirada perdida. Un rato después estaba mejor, pero no podía olvidar la cara de esa mujer, y principalmente lo que me transmitía. Esa noche no pude dormir, tenía demasiado miedo y prefería estar alerta por si se aparecía esa cosa otra vez. A las 8 de la mañana llegué a la obra cansadísimo, con unas ojeras notables y muchísimo sueño. No le conté a nadie de lo que me había pasado, pero Héctor se acercó a mí y me preguntó si estaba bien. Yo le mentí y le dije que sí, que solo me había desvelado un poco, revisando unos contratos, pero no me creyó. Me dijo que me veía demasiado mal, que no podía ser solo por eso. En eso le dije que no se preocupara, que estaba bien, y él me dijo que tenía que contarme algo. Nos alejamos un poco y me dijo que la verdad tenía mucho miedo, que desde que comenzó a trabajar ahí se había sentido raro, y que había tenido pesadillas muy feas. Pues dijo que soñaba con una mujer que lloraba sangre, y que justamente esa mañana su padre y él llegaron antes que los demás, y vieron lo que parecía ser sangre en el piso. La limpiaron y no dijeron nada, pero estaba muy raro todo, y a pesar de que solo era un niño era muy inteligente. Le dije que seguramente no era nada, que eran coincidencias, que no debía preocuparse. En eso me miró atentamente, y rompió el silencio diciéndome que él podía notar que yo también estaba aterrorizado, y que era probable que también sufriera de pesadillas. Respondí negando con la cabeza, y le alboroté el pelo con la mano, y fui a ver al maestro para preguntarle cómo iba todo. La verdad, Héctor me caía muy bien, pero no quería decirle que me pasaba lo mismo, y que incluso había visto a la mujer en el terreno, y al lado de mi cama, pues no quería asustarlo más, o que le contara a su padre y creyera que estaba loco, así que lo mejor era hacer como si nada sucediera, y acabar cuanto antes para no volver nunca más a ese lugar. Sin embargo, ese día tuvimos que quedarnos más tiempo, porque necesitábamos terminar la semana cumpliendo el objetivo de la misma, así que les dije a los muchachos que saldríamos como a las 8 de la noche, no sin antes decirles que se les pagaría el tiempo extra si se quedaran. La mayoría era de San Diego, así que no tenían problema en quedarse un rato más. Esa noche sucedió algo que dejaría a la luz todo lo acontecido anteriormente, pues esta vez le tocaría presenciar algo terrible a un trabajador. Todos estaban haciendo lo que les tocaba, y en un momento el maestro albañil le pidió a uno de ellos que fuera por una herramienta que estaba atrás donde sería el patio. En eso el trabajador obedeció y fue a buscarla, pero un momento después se escucharon sus gritos. Fuimos a ver qué había sucedido, y lo vimos cubriéndose los ojos, estaba hincado y su chamarra gris tenía unas gotas de sangre. Le preguntamos qué había pasado, y nos dijo que estaba buscando la herramienta, y que de pronto sintió que algo le había caído en la frente, y cuando lo tocó con sus dedos para ver qué era, se dio cuenta de que era sangre, y al ver hacia arriba en una de las columnas estaba una mujer sentada, con un vestido negro, con la boca chorreando de sangre y con una sonrisa de oreja a oreja. Dice que sintió como la temperatura empezó a bajar y que en ese momento gritó y se agachó y se tapó los ojos tratando de protegerse de aquel espíritu. Nos quedamos atónitos y Héctor me miró como diciéndome que tenía razón y solo asentí con la cabeza. En eso nos alejamos de ahí y fui a comprarles algo de cenar para bajar un poco la tensión que se sentía. Tomamos un café y comimos una torta mientras platicábamos, y uno de ellos nos dijo que cuando era pequeño, su tío le había contado lo que sucedió en ese lugar. Nos relató que hace muchos años ahí había una casa muy grande y bonita, donde vivía una pareja de recién casados. La mujer se llamaba Rocío, y tenía apenas 18 años, y el hombre era don Saúl, quien tenía 58.
pues los padres de Rocío la habían obligado a casarse con el señor para acabar con su pobreza. Lamentablemente la joven no era feliz con aquel hombre, pues además que de ser muy mayor para ella, también le pegaba y no la dejaba salir, solo al mercado o a la iglesia, donde conoció a David. David era un joven muy simpático y amable, quien en cuanto vio a Rocío quedó totalmente flechado, y le enviaba una flor o un chocolate con algún niño. La joven estaba muy entusiasmada con él, pues nadie había tenido tan tiernos detalles con ella. Una noche, después de que acabara la última misa, David se atrevió a hablarle y platicaron por un buen rato, aunque la gente susurraba al verlos, no pensaron que llegaría a mayores, pero la gente del pueblo le comunicó a Saúl que habían visto a su esposa hablar con otro hombre, y en cuanto Rocío llegó a la casa, su esposo le pegó tan fuerte, que terminó con su vida. Los vecinos escucharon los gritos y llamaron a la policía, e irrumpieron en la casa del matrimonio. Encontraron a Rocío sin vida, con la boca llena de sangre al igual que su cabeza. Metieron a la cárcel a Saúl, y años después esa casa se demolió, ya que quienes la compraban decían ver a una mujer llorando sangre, pues nadie había construido ahí, hasta ese día que llegamos nosotros. Cuando acabó el relato yo estaba muy nervioso, porque sabía que entonces todo lo que había visto y escuchado era real, pues no estaba en mi imaginación. En eso nadie dijo nada, guardaron sus cosas y cada uno fue a sus casas. Me costó dormir pensando en si era buena idea seguir con la obra, porque la actividad paranormal seguía atormentando, pero finalmente me quedé dormido con la idea de seguir. Por la madrugada una llamada me despertó, contesté adormilado, pero el sueño se me quitó cuando escuché la voz agitada del padre de Héctor, quien desesperado me contó que habían tenido un accidente y que Héctor estaba en el hospital. En eso no lo dudé un segundo, y fui a donde me había dicho. Cuando llegué, el señor me contó que una hora antes había recibido la llamada de su madre, que le decía que se sentía muy mal y que fuera a verla. En eso le pidió a Héctor que lo acompañara y juntos iban en camino a verla. El padre manejaba la camioneta y Héctor iba de copiloto. Iban tranquilos hasta que escucharon algo en los asientos de atrás, y cuando voltearon vieron a una mujer, con una sonrisa llena de sangre que les dijo que no habían escuchado sus advertencias y que si ella no había sido feliz nadie lo sería. En ese momento perdió el control del volante y se estrellaron. Él estaba bien, pero el niño no respondía, así que rápidamente llamó a emergencias y se lo llevaron. Luego le marcó a su madre y ella le dijo que nunca le había marcado. En eso los doctores dijeron que Héctor estaba muy mal y que no sabían si iba a sobrevivir, y al escuchar esto me derrumbé, no podía creer lo que me estaba diciendo. Pues solo le di un abrazo, y le dije que todo estaría bien, que confiara, pero nada lo hacía sentir mejor. Me senté y mi esposa me marcó, le conté lo que había pasado, le dije que me sentía culpable, porque debí parar la obra, ella me dijo que no era mi culpa, que yo solo había hecho mi trabajo. La plática fue interrumpida por un grito desolador del padre de Héctor. Pues el doctor le dijo que su hijo había fallecido. Después de eso, la culpa me atormentaba todas las noches, pues aquel ente se había llevado a Héctor por no hacerle caso, y eso me destrozó el alma. Entonces decidí renunciar a la obra, y los trabajadores cuando supieron lo que había pasado, también lo hicieron, pues la voz se corrió y ya nadie quiso seguir con el trabajo. Y el sacrificio por estar en el terreno de Rocío, fue la vida de Héctor. El niño con el rostro desfigurado. Esto le sucedió a mi mejor amigo, quien trabajaba en una obra en construcción, pues lo conozco de hace ya muchos años, y me permitió contar su historia. Él se llamaba Luis, y tenía 25 años en ese entonces. Todo sucedió hace 20 años más o menos, y cuando me lo cuenta aún se le ve el miedo en los ojos. La obra había estado en marcha durante varios años, y aunque las cosas iban avanzando, y nunca parecía que pudieran acabarla, pues era una estructura colosal de acero y vidrio, que se elevaba por encima del paisaje urbano, como si se tratara de un monumento a la vanidad humana.
La gente pasaba por debajo de ella y miraba hacia arriba, impresionada por su tamaño y su elegancia. Sin embargo, no todos los que trabajaban en la obra estaban igualmente impresionados. Había una leyenda que corría entre los trabajadores de la obra, una historia que hablaba de un niño que atormentaba a los obreros, con su horrible rostro desfigurado. Nadie sabía exactamente cómo había llegado el niño allí, ni por qué estaba tan enojado con los trabajadores. Sin embargo, algunos decían que era el fantasma de un niño que había muerto en un accidente en la obra, y otros que era una criatura creada por las fuerzas del mal que se había instalado en la construcción. Pues lo que era cierto era que el niño aparecía a menudo en la obra y que parecía disfrutar haciendo la vida imposible a los trabajadores. Pues aparecía en momentos inesperados, en medio de la noche o en pleno día, y siempre tenía algo nuevo que atormentar a los trabajadores. A veces se colgaba de una viga, y la sangre que salía de sus heridas o incluso de su boca, caía encima de los trabajadores, y otras veces lanzaba objetos a los obreros desde lo alto de la estructura, y por ende, había muchos accidentes, pero lo que más miedo daba a los trabajadores era su rostro desfigurado. El niño tenía la cara cubierta de cicatrices y heridas, como si hubiera sufrido una quemadura terrible, pues sus ojos estaban inyectados de sangre, y sus manos tenían unas uñas largas, y además sus dientes estaban amarillos y afilados. No se sabía cómo había llegado a estar así, pero su aspecto asustaba a los obreros. Cuando aparecía, muchos de ellos huían de la obra, incapaces de soportar el terror que les producía, muchas veces llegaron a vomitar o renunciaban completamente. Otros se quedaban, pero sufrían terribles pesadillas, donde aquel ente malvado se les aparecía, y despertares sudorosos durante semanas después de haber visto al niño. Había algunos trabajadores que no creían en la leyenda del niño maldito, que pensaban que era simplemente una invención de los compañeros, para gastar bromas o para justificar errores o accidentes en la obra. Pero incluso estos trabajadores eran afectados por el miedo que generaba el niño. Sabían que algo extraño estaba pasando en la construcción, y que no se trataba simplemente de un juego macabro. Uno de estos trabajadores era mi amigo Luis, que había trabajado en la obra desde que empezó. Luis era un tipo valiente y decidido, que nunca había creído en leyendas ni en fantasmas. Pero recuerdo que en ese tiempo, muchas veces llegó a contarme que un par de ocasiones había visto a aquel ser y que habían sido experiencias aterradoras. Había intentado hablar con él en varias ocasiones, pero el niño siempre huía o le gritaba insultos, sin mostrar ninguna señal de querer hablar o de querer hacerle algún daño. Una noche, en la que Luis tuvo que quedarse hasta tarde a terminar su trabajo, sucedió que mientras se encontraba en lo alto de la estructura, vio al niño acercándose. En eso él se preparó para lo peor, pero el niño simplemente se quedó allí, mirándolo fijamente. Luis comenzó a sudar, y su cuerpo empezó a temblar de miedo, ya que el niño lucía aterrador, y además su simple presencia hacía que Luis quisiera salir corriendo de ahí, aunque no había escapatoria. Pero después de unos segundos, Luis y el niño se quedaron mirándose, sin decir nada. Luis estaba nervioso y completamente asustado, no sabía qué hacer, pues los gritos no salían de su boca, simplemente estaba en shock, pero trató de mantener la calma cuando se dio cuenta que aquel ser no pensaba dañarlo, y en eso le preguntó al niño qué estaba haciendo allí. El niño no respondió de inmediato, sino que se limitó a seguir mirando a Luis con sus ojos oscuros y llenos de odio. Finalmente, después de unos segundos, habló en un susurro ronco y gutural. Pues le preguntó por qué seguía trabajando ahí, que si no se había dado cuenta de que esa obra estaba maldita. En eso Luis se sorprendió por el tono del niño, que parecía más un anciano que un niño. Las palabras no salían de su boca, no podía responder a un ente del más allá, simplemente el estado de shock no lo dejaba. El niño sonrió de una manera macabra, mostrando sus dientes torcidos y amarillos, y en eso Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al no ver respuesta el niño desfigurado, le dijo a Luis que le parecía valiente,
pero no eres lo suficientemente fuerte para resistir a lo que se venía, pues la obra estaba maldita y todos los que trabajaban ahí serían víctimas de la maldición. En eso Luis no supo qué responder, pero algo en las palabras del niño lo hizo pensar en lo que había visto y sentido en la obra. Pues había habido varios accidentes en los últimos meses y algunos de ellos fatales. Y había algo extraño en el ambiente, como si la obra estuviera viva y respirando por sí misma. En eso el niño se acercó a Luis y le puso una mano sobre el hombro. Se sentía muy fría y asquerosa. Le susurró al oído con una voz gutural que tenía que encontrar el origen de la maldición y acabar con eso, pues sólo así podría detener el mal que había en esa obra. Luis no sabía qué hacer ni qué decir, pues sentía miedo y desconcierto, pero también una extraña determinación. Sin embargo, él sabía que algo estaba mal en la obra y que tenía que hacer algo para arreglarlo. ¿Cómo voy a encontrar el origen de la maldición?, pensó Luis, tratando de mantener la calma. El niño rió de nuevo, como si hubiera leído el pensamiento de Luis, pero esta vez parecía más tranquilo, aunque de sus horribles ojos empezó a salir una sustancia negra, y después desapareció en la oscuridad. Pues tenía que buscar dónde empezó todo, y el origen de la maldición seguramente estaba allí, y allí encontraría la respuesta. Sin embargo, Luis no sabía a qué se refería el niño, pero sabía que tenía que hacer algo, pues tenía que encontrar una manera de acabar con la maldición y hacer que la obra fuera segura de nuevo. En eso Luis se quedó allí, solo en la obra, preguntándose qué hacer a continuación, pero sabía lo que tenía que hacer. Pues tenía que encontrar el origen de la maldición y acabar con ella, y solo así podría asegurarse de que la obra fuera segura de nuevo, y no descansaría hasta que lo hiciera. Luis tomó una linterna y comenzó a caminar por la obra, buscando pistas sobre el origen de la maldición. En eso recordó las palabras del niño: busca en el lugar donde todo empezó. Pero, ¿dónde era ese lugar? Luis caminó hasta encontrar tierra removida, y comenzó a escarbar hasta dar con lo que parecía un cráneo humano. A Luis se le heló la sangre y en eso comenzó a correr. De repente, una ráfaga de viento sopló a través de la obra, y Luis sintió que algo lo empujaba, y así cayó al piso presa del miedo. Pues había llegado a una habitación del lugar, y en eso se dio cuenta de que era diferente de las otras. Pues la habitación estaba llena de escombros y polvo, y en el centro había una extraña estructura hecha de piedra. Parecía un altar, y ahí estaban las fotos de varios niños con velas prendidas, y una leyenda que decía: en memoria de los niños que murieron en el incendio. Luis se acercó al altar y tocó el cuadro de quien sabía que era el niño desfigurado, pero cuando lo tocó, una extraña energía se apoderó de él. De repente, una figura apareció en la habitación. Era una mujer con la cara desfigurada, pues los pedazos de carne caían de la misma. Se veía horrible, pues tenía los ojos oscuros y llenos de odio. Luis sabía que había despertado algo que no debía, y pagaría por su curiosidad. La mujer levantó su mano quemada tomando a Luis por la camisa, haciendo que éste tratara de desprenderse hasta que cayó al suelo. No entendía quién era aquella horrible mujer, y por qué quería atormentarlo, así que corrió lo más que pudo dejando a la espantosa mujer atrás, hasta que llegó a la parada del autobús. En eso Luis se quedó allí, sin aliento, pues sabía que tenía que contarle todo a sus compañeros de trabajo y hacer que la obra fuera segura de nuevo. En eso Luis siguió las indicaciones del niño y comenzó a buscar en los archivos y registros de la obra en la biblioteca de la ciudad. Descubrió que el terreno donde se construía la obra había sido un kinder en el que había habido un terrible incendio. Pues la directora había sido quien inició el incendio, pues estaba harta de su trabajo y no le importó quemarse también, aunque ahí había algo que no cuadraba. No era posible que una persona fuera tan mala como para hacer algo así contra unos niños. Ahí fallecieron 15 niños, quienes estaban en el salón de música practicando para el coro de la escuela cuando ocurrió todo eso. Pues el salón en el que estaban era el único que se abría hacia adentro, así que con el alboroto y el fuego,
no pudieron salir y la directora, quien había propiciado el incendio, se quedó inmóvil y el fuego la consumió. Así que en total eran 16 personas las que fallecieron en ese horrible suceso. Después demolieron la escuela y los padres demandaron a los propietarios por lo que había sucedido, así que toda la energía del sufrimiento de aquellos niños se había quedado en ese lugar. Es por eso que sucedían todos esos acontecimientos espeluznantes. Con esta información, Luis decidió que tenía que hacer algo al respecto, pues decidió contarles a sus compañeros de trabajo, y principalmente al ingeniero de la obra, y los convocó, pero mientras esperaba, comenzó a sentir una extraña presencia a su alrededor. Pues escuchaba susurros y risas, y sentía como si alguien o algo lo estuviera observando constantemente, y eso que era de día. Trató de calmarse, pero cada vez se escuchaba más fuerte, las risas eran estruendosas, y Luis sentía que su corazón se salía de su cuerpo, y se dio cuenta de que jamás había creído en esas cosas, porque nunca las había presenciado, hasta ese momento. En eso sintió que alguien le tocaba el hombro y cuando volteó, vio a lo que parecía ser el cuerpo de un niño en descomposición, siendo comido por las hormigas. Al ver esta escena que claramente no era real, sino una obra de algún ser malvado, comenzó a gritar, y uno de sus compañeros fue en su búsqueda. Después llegaron a quienes había convocado, pero no se sentía bien para hablar con ellos en esa ocasión, así que les dijo que iría a casa, y que al siguiente día les contaría todo. En eso pidió permiso a su jefe de irse a casa, y el ingeniero le dijo que estaba bien, pero que necesitaba que regresara en la noche, porque todavía quedaba algo de trabajo, y le dijo que sí, pues en realidad solo necesitaba un minuto de calma en su hogar, así que se fue, tomó una siesta y luego se metió a bañar para ir de nuevo a la obra. Mientras se bañaba, escuchó algo que lo dejó atónito. Era alguien cantando una canción infantil, y risas de niños pequeños, pues no podía creerlo, se enjuagó rápidamente y salió de ahí asustado. No era muy religioso, pero rezó el Padre Nuestro 3 veces y se fue a su trabajo. Eran alrededor de las 8 de la noche, y el ingeniero le dijo que tenía que terminar el piso de una de las habitaciones, pues le llevaría 2 horas más o menos, y luego podría irse a casa. Luis asintió, y el ingeniero le preguntó acerca de lo que sabía del lugar, pues le daba curiosidad. Aparte le dijo que él había visto al niño un par de veces, y si Luis tenía la solución a que esas apariciones pararan, él haría lo necesario. Luis le preguntó por el altar, porque seguramente él ya sabía y había puesto aquel altar ahí, pero el ingeniero estaba confundido, pues no sabía de qué le hablaba, así que juntos fueron hacia aquella habitación, y efecto no había nada. Entonces aquel altar solo era una pista para que Luis supiera lo que había pasado ahí. El ingeniero trató de persuadir a Luis, para que le dijera qué estaba pasando en realidad, pero Luis le dijo que era un tema delicado y algo largo, así que mañana que estuvieran todos juntos podría decirle qué podrían hacer, para parar esa situación y que pudieran terminar la obra sin ningún problema. En eso el ingeniero aceptó y le pidió que se cuidara mucho. Esa noche, mientras trabajaba en la obra, Luis sintió una presencia aún más fuerte. Pues sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia una de las paredes de la obra, y cuando se acercó, vio algo que lo dejó sin aliento. Pues había una figura oscura, con forma humana, que parecía flotar en el aire. Los ojos del ser eran rojos y brillantes, y emitía una aura maléfica que llenaba todo el lugar. En eso Luis sabía que tenía que hacer algo para detener esta maldición. Entonces, recordó lo que le había dicho el niño y decidió enfrentarse al ser oscuro. Con toda la valentía que pudo reunir, se acercó a la figura y comenzó a recitar una oración que recordaba que su madre le leía de niño. En eso la figura oscura pareció enojarse, y comenzó a emitir un sonido que parecía una risa malvada. Pero Luis no se rindió, y continuó recitando la oración, y poco a poco, la figura comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Luis ya no podía con esa situación, y se apresuró a terminar lo que le faltaba y se fue a casa. Estaba muy molesto y asustado, y sabía que si no hacía algo nada pararía, y el más afectado sería él, porque el niño le había pedido ayuda.
Al siguiente día, todos los trabajadores se reunieron y les contó todo lo que había vivido esos últimos días y que él sabía que la mejor opción era hacer una misa para honrar la memoria de todos esos niños, quienes sufrieron en ese horrible accidente, y posteriormente bendecir ese lugar, para que pudieran descansar en paz y que ellos pudieran terminar la obra sin complicaciones. Nadie podía creer todo eso, ni el ingeniero sabía lo que había pasado anteriormente en ese lugar, y todos lamentaron profundamente todo aquello, pues era muy triste que por culpa de una mala mujer unos pequeños sufrieran tanto, y tenía sentido que el niño se manifestara en nombre de todos los que sufrieron esa horrible tragedia. En eso el ingeniero dijo que al día siguiente llevaría a un padre para que les ayudara con la ceremonia y que investigaría el nombre de los niños para hacer el homenaje en su honor. Ese día trabajaron sin disturbios, pero Luis aún no se sentía tranquilo, necesitaba acabar con la maldición, pero aún quedaba ese día, y en un día pueden pasar muchas cosas. Y no estaba equivocado, pues por la noche antes de irse a dormir, escuchó algo parecido al sonido que hace un carrito de juguete, cuando un niño juega con él en el piso. En eso se asomó, pero no había nada. Y cuando trató de prender la luz e intentando encontrar el interruptor, algo lamió su mano, pues se sentía una lengua asquerosa, y cuando prendió la luz, su mano estaba llena de saliva y sangre, lo cual lo hizo vomitar. Después de eso comenzó a llorar cansado por la situación. En el fondo sabía que él no tenía la culpa, pero también quería ayudar a los niños a descansar en paz. Trató de dormir, y concilió el sueño una hora después, pero se despertó en la madruga, porque se escuchaban muchos ruidos. Era como si muchos niños jugaran, se rieran, pero el sonido se distorsionaba cada vez más. En ese momento se escuchaban llantos, los bomberos y risas de una mujer. Encendió la luz con miedo a que sucediera lo mismo, pero no pasó, no había nadie, no había ningún niño, ni nada. Sin embargo, no durmió, y por el mediodía fue a la obra. La misa se celebraría a las 2 de la tarde, incluso el ingeniero invitó a los padres de los niños que habían perdido la vida ahí, pero ninguno aceptó la invitación, pues les parecía una ofensa, y les habría muchas heridas. En eso Luis no veía el momento en que todo eso acabara. Cuando llegó el sacerdote inició la misa y dijo los nombres de todos los niños, hasta el nombre de la directora, les pidió descansar en paz en nombre de Dios, y después hicimos un recorrido donde roció agua bendita por todo el lugar. Cuando la ceremonia acabó, parecía que el ambiente del lugar era menos pesado, se respiraba paz, y Luis creyó haber escuchado un «gracias» en el aire. Después de ese día los trabajadores dejaron de sufrir accidentes y el ambiente en el lugar mejoró notablemente. Luis sabía que había hecho lo correcto al enfrentarse al pasado de ese lugar y estaba agradecido de haber encontrado la manera de detener la maldición en la obra. Después de esa noche, Luis se convirtió en una leyenda entre los trabajadores de la obra y todos hablaban sobre cómo había logrado enfrentarse a todo eso y detener la maldición que parecía estar afectando el lugar. Pero Luis sabía que no había sido solo él quien había logrado detener la maldición, pues había recibido la ayuda de alguien inesperado, un niño que había aparecido, quien había sido víctima de aquel accidente y que solo deseaba su descanso y el de sus compañeritos, y por eso le había dado la información necesaria para encontrar el origen de la maldición. Luis al principio se había sentido asustado e intimidado por el niño, pero después se dio cuenta de que en realidad no era un ser malo, solo buscaba llamar la atención de las personas para que pudieran ayudarlo. Pero después Luis quiso volver a verlo, pero era claro que no volvería a verlo. La obra finalmente se terminó y fue entregada a sus propietarios, quienes estaban muy satisfechos con el trabajo de Luis y su equipo. Pero Luis nunca olvidó lo que había sucedido en esa obra, y siempre se preguntó si habría algo más allí, algo que nunca había descubierto sobre la directora, y por qué había cometido ese acto tan cruel contra aquellos niños. Un día, años después, Luis estaba conduciendo por la ciudad cuando se detuvo en un semáforo en rojo y miró hacia su lado y vio a un niño sentado en la acera, mirándolo fijamente.
Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer los oscuros ojos del niño, pero antes de que pudiera hacer algo, el semáforo cambió a verde y tuvo que continuar su camino. Muchas veces soñó con él, pero en todos los sueños el niño no tenía la cara quemada, pues se veía como un niño feliz jugando con sus amigos. Desde entonces, nunca volvió a ver al niño, pero cada vez que pensaba en esa obra, recordaba su presencia y la maldición que había logrado detener gracias a él. Luis entendió que a veces, la ayuda que necesitamos puede venir de donde menos lo esperamos, y que hay cosas en este mundo que aún no comprendemos del todo. Y por eso, decidió seguir adelante, con los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto a recibir cualquier ayuda que pudiera necesitar en el camino. El terreno del teatro maldito. Una tarde que fui a visitar a mi abuela, le pedí que me contara alguna historia de terror, pues ella se sabía muchas, y además, le encantaban, pues siempre había sido fan de lo paranormal, como yo. Me contó que había un terreno en la ciudad en el que habían intentado construir muchas veces. Yo sabía de cuál me hablaba, pues era muy famoso ahí, pero seguro había algunas historias que no había escuchado, y estaba feliz de que me contara todo lo que sabía sobre ese lugar, que decían que estaba maldito. Me relató muchas de las cosas que habían sucedido ahí desde que ella era muy joven. Comenzó relatando que ese lugar había sido abandonado por años. Tiempo atrás, había sido muy famoso por ser el teatro más bonito y que incluso cuando era niña, fue una vez con sus padres a ver una novela que recuerda con mucho cariño, pero poco después de que había visto esa función, el lugar cerró y después lo derrumbaron. Pocos años después de casarse con el abuelo, una empresa de renovación de edificios decidió comprarla y transformarla en un complejo de apartamentos de lujo. Sin embargo, los trabajadores de la construcción comenzaron a notar algo extraño desde el primer día. Pues ella supo de esto porque mi abuelo trabajó ahí por un tiempo. Mi abuelo decía que cada vez que se acercaban a las paredes, escuchaban un sonido siniestro, como si algo estuviera rasguñando la superficie desde adentro. Algunos albañiles se burlaban de la situación, pensando que era solo su imaginación jugando con ellos. Pero con el tiempo, la situación se volvió más y más inquietante. Un día, mientras trabajaban en el piso más alto del edificio, escucharon un silbido agudo y discordante, pues el sonido venía de un hombre, pero nadie estaba allí. Mi abuelo y los otros trabajadores estaban asustados y preocupados, pero no pudieron encontrar la fuente del sonido, pero no sería la última vez que escucharían ese silbido aterrador. El edificio estaba lleno de misterios inexplicables, y un día, un gato negro apareció en el sitio de la construcción y comenzó a seguir a los trabajadores. Parecía estar observándolos, como si estuviera allí para asegurarse de que hicieran el trabajo correctamente. Pero cuando intentaron atrapar al gato para llevarlo a un refugio, el animal caminó en dos patas y comenzó a maldecir, y después se desvaneció ante sus ojos. Mi abuelo sintió que su corazón se le saldría del cuerpo, y quienes presenciaron eso, enseguida, se pusieron a rezar el Ave María. Mi abuelo le contó a la abuela que los trabajadores comenzaron a hablar sobre las historias que habían escuchado sobre el edificio, de los rumores sobre lo que había sucedido allí en el pasado. Algunos decían que había sido un asilo de ancianos abandonado, mientras que otros afirmaban que había sido una prisión. Pero todos estaban de acuerdo en que había algo oscuro y siniestro en ese lugar. Mientras trabajaba en el sótano del edificio, mi abuelo descubrió algo aún más aterrador. En una pared, encontró un mensaje escrito con sangre que decía, «Estoy atrapado aquí». No había nadie allí, pero la sangre estaba fresca y el mensaje parecía haber sido escrito recientemente. Mi abuelo se quedó atónito, preguntándose quién podría haber dejado ese mensaje, y sintió una vibración horrible en el lugar. El frío se intensificó hasta hacer temblar a mi abuelo, quien salió rápidamente de ahí, y comenzó a contarles a los demás albañiles para que fueran a ver. Pero cuando fueron, ya no había nada. Mientras seguían con la obra, cosas extrañas seguían sucediendo y el silbido se escuchaba más frecuentemente. Cada vez que lo escuchaba,
mi abuelo temblaba de miedo, pero lo peor estaba por venir. Un día, mientras trabajaban en el segundo piso, mi abuelo se encontró cara a cara con una figura oscura. Era un hombre, pero su rostro estaba cubierto, y llevaba un sombrero de copa negro, y tenía sangre en las manos y sus ojos estaban llenos de odio. El hombre no dijo una palabra, pero su presencia era aterradora. Mi abuelo llamó a sus compañeros, pero cuando llegaron, el hombre aterrador se había desvanecido completamente. Todos estaban muy asustados, y más cuando tenían que quedarse más tiempo y se hacía de noche. Los rasguños en las paredes se escuchaban claramente y el silbido parecía salido de una película de terror. Mi abuelo le contó a la abuela que no fue el único que vio a aquel hombre, pues comenzó a aparecer cada vez más a otros trabajadores, quienes comenzaron a sentirse cada vez más inseguros en el edificio. Mi abuelo decidió investigar el pasado del lugar y lo que descubrió fue más aterrador de lo que imaginó. Pues en la década de 1920, el edificio había sido un teatro popular, donde un famoso actor de la época había trabajado durante años. Pero la fama del actor se desvaneció gradualmente y se retiró en la pobreza y la soledad. Sin embargo, nunca abandonó su amor por el teatro y comenzó a frecuentar el lugar, incluso después de su cierre. Eventualmente, se instaló en el edificio y comenzó a vivir allí, pero pronto se descubrió que estaba enloqueciendo. El actor había empezado a rasgar las paredes y a silbar en la oscuridad, acosando a quienes pasaban cerca. Los residentes y los trabajadores se habían quejado a menudo de ruidos extraños y perturbadores, y algunos afirmaron haber visto una figura en la oscuridad similar a la que los trabajadores de la construcción estaban viendo ahora. Finalmente, el actor murió en su habitación, y su cuerpo fue encontrado varias semanas después. Desde entonces, los rumores de que su espíritu había quedado atrapado en el edificio habían sido persistentes, pero nadie había querido creerlo hasta ahora. Mi abuelo y los demás trabajadores comenzaron a darse cuenta de que el hombre que habían visto era probablemente el espíritu del actor, y que él era quien rasguñaba las paredes y silbaba en la oscuridad para atormentarlos. El gato negro que había aparecido también, y se rumoreaba que era el animal favorito del actor, y era por eso que lo habían visto aquella vez. Estaban decididos a terminar la construcción del edificio, pero el miedo comenzó a consumirlos. Mi abuelo llegaba a casa contándole a la abuela que no sabía qué hacer, pues estaba muy asustado, y a veces hasta escuchaba el silbido en su propia casa. Aún así, el abuelo siguió trabajando, pues además de que necesitaba el trabajo, no le gustaba dejar las cosas a medias. Pero algunos de los albañiles se negaron a volver a trabajar allí, y los que continuaron no podían evitar sentirse observados y perseguidos constantemente. El silbido y los rasguños continuaron, y la figura del actor se hizo más y más presente. Un día, un trabajador le contó a mi abuelo que había descubierto una habitación secreta detrás de una pared, y dentro encontró el diario del actor. En las páginas, el hombre había escrito sus pensamientos más oscuros y perturbadores, y hablaba de cómo el teatro era su hogar, y de cómo nunca podría permitir que alguien le arrebatara su sueño. Además, dijo que Satanás era el único ser que podía entenderlo, y que gracias a eso era un actor muy famoso, aunque seguramente después le cobraría ese favor muy caro. El diario terminaba abruptamente, y parecía que el actor había perdido la cordura antes de poder terminarlo. Los compañeros del abuelo decían que habían comenzado a sentir que estaban en peligro, y muchos de ellos comenzaron a tener pesadillas y a sufrir de insomnio. Pero no podían abandonar la obra, ya que estaban comprometidos con el trabajo y habían invertido demasiado tiempo y dinero. Finalmente, después de varias semanas de trabajo intenso, terminaron la construcción del edificio. Pero no pudieron evitar sentir que el actor seguía allí, en algún lugar, observándolos y acosándolos. Incluso después de que la obra se completara, algunos trabajadores se negaron a volver al edificio, pero mi abuelo y algunos más lo hicieron solo durante el día, temiendo lo que pudiera suceder si se quedaban después del anochecer. La obra de construcción se convirtió en una leyenda en la ciudad, y muchos se negaron a entrar en el edificio,
incluso después de que se abrieran las puertas al público. A pesar de los esfuerzos de los propietarios para disipar los rumores y asegurar a los residentes, la presencia del actor enloquecido parecía seguir presente en el edificio. Los rumores continuaron, y más de una persona afirmó haber visto la figura del actor en la oscuridad, rasgando las paredes y silbando para aterrorizar a los visitantes. Pero mi abuela me contó que había escuchado que una noche, un grupo de jóvenes decidió entrar en el edificio a medianoche para comprobar si los rumores eran ciertos. A pesar de las advertencias y las historias aterradoras que habían oído, no pudieron resistir la curiosidad de ver por sí mismos lo que estaba sucediendo allí. Cuando entraron en el edificio, encontraron todo en silencio. Los trabajadores habían terminado su trabajo, y la obra parecía estar completamente vacía. Pero pronto comenzaron a escuchar los sonidos que los trabajadores habían mencionado, rasguños en las paredes y un silbido tenebroso. Los jóvenes comenzaron a asustarse y se dieron cuenta de que habían cometido un error al entrar allí. Pero ya era demasiado tarde y se encontraron atrapados en el edificio, perseguidos por el espíritu del actor. El gato negro que había visto mi abuelo en la obra de construcción comenzó a aparecerles, acechándolos en las sombras y observándolos con sus ojos brillantes. Los jóvenes intentaron huir, pero las puertas y ventanas parecían estar selladas y no podían encontrar la salida. Fue entonces cuando vieron a la figura del actor en la oscuridad, parada frente a ellos y mirándolos fijamente. Comenzaron a sentir que estaban en peligro, y se dieron cuenta de que no podrían escapar de allí, sin enfrentarse a su miedo. Fue entonces cuando uno de los jóvenes recordó algo que había leído sobre los espíritus atormentados: si se les daba lo que estaban buscando, a menudo se calmaban y dejaban de atormentar a las personas. Decididos a poner fin a su terror, los jóvenes comenzaron a buscar algo que pudiera satisfacer las necesidades del actor. Fue entonces cuando encontraron el diario del actor, y leyeron sus pensamientos más oscuros y perturbadores. Se dieron cuenta de que el actor había perdido la cordura y que nunca había querido que nadie le quitara el teatro, que amaba tanto. Decididos a darle lo que quería, los jóvenes quemaron el diario y gritaron al actor que se fuera en paz. Inmediatamente, los sonidos y las apariciones cesaron, y los jóvenes pudieron salir del edificio sin más incidentes. Pero nunca olvidarían la noche en que enfrentaron su miedo, y se enfrentaron al espíritu del actor enloquecido. A partir de entonces, el edificio se convirtió en un lugar aún más legendario en la ciudad, y muchos se negaron a acercarse a él, temiendo lo que pudieran encontrar allí. A pesar de que los jóvenes lograron liberar al edificio de la presencia del actor enloquecido, la fama del teatro encantado no disminuyó. La leyenda de la obra en construcción se extendió a través de la ciudad, y muchos curiosos y cazadores de fantasmas llegaron a visitarla en busca de una experiencia sobrenatural. Pero la fama no solo trajo visitantes curiosos, sino también a personas que buscaban desafiar el poder del espíritu. Algunos intentaron hacerse pasar por exorcistas o médiums y se aventuraron en el teatro con la intención de expulsar al fantasma de una vez por todas, y esto solo aumentó la ira del espíritu, y pronto comenzaron a ocurrir sucesos extraños e inexplicables en el edificio. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, se escuchaban risas y murmullos en los pasillos vacíos, y objetos volaban sin explicación alguna. La situación se volvió cada vez más peligrosa, y los dueños del edificio comenzaron a preocuparse. Temiendo por la seguridad de los visitantes, decidieron cerrar las puertas del Teatro Encantado de forma permanente. La obra en construcción se convirtió en una estructura abandonada, un recordatorio sombrío de los horrores que habían ocurrido allí. Con el tiempo, el Teatro Encantado se convirtió en una atracción turística popular, aunque ilegal. Muchas personas, incluidos jóvenes desafiantes y cazadores de fantasmas, se arriesgaron a entrar en el edificio a pesar de las advertencias. Muchos regresaron hablando de sus encuentros sobrenaturales en el edificio, pero otros nunca regresaron. La leyenda del Teatro Encantado se convirtió en una historia popular entre los habitantes de la ciudad,
y se rumoreaba que las paredes del edificio aún susurraban en la oscuridad. Pero lo que pocos sabían era que la historia del Teatro Encantado tenía una conexión más profunda con la ciudad y su historia. Un día, mi abuela vio un documental sobre un grupo de historiadores locales, quienes descubrieron un archivo antiguo que hablaba de una tragedia ocurrida en el mismo sitio donde se construyó el Teatro Encantado. Descubrieron que, hace muchos años, un incendio había devastado una serie de edificios en la misma calle, matando a decenas de personas y dejando a muchas más sin hogar. Entre los edificios afectados estaba un teatro local, que había sido uno de los lugares más populares de la ciudad antes del incendio. Muchos habitantes habían muerto tratando de escapar del edificio en llamas, incluido el actor principal, que había sido visto por última vez en el escenario. Los historiadores también descubrieron que el gato negro que se había visto en la obra en construcción había sido un animal de compañía del actor fallecido, y que su muerte había sido un golpe devastador para él. Poco a poco, la historia del Teatro Encantado comenzó a desentrañarse y se descubrieron más detalles sobre la tragedia que había tenido lugar allí. Pero la leyenda del edificio encantado perduró y muchas personas todavía quieren entrar ahí y vivir por sí mismos la experiencia paranormal. La leyenda del edificio encantado perduró y todavía se aventuraban a entrar en el edificio en busca de una experiencia sobrenatural. Con el tiempo, el Teatro Encantado se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos interesados en el ocultismo y la paranormalidad. La abuela dice que mi madre, cuando iba en la universidad, también quizá entraría en ese lugar, y aunque mi abuelo se lo prohibió, fue con sus compañeros y decidieron explorar el edificio abandonado, como parte de un proyecto escolar sobre la historia local. Sin embargo, lo que encontraron allí superó todas sus expectativas. Mi madre le contó a la abuela que, mientras exploraban el edificio, comenzaron a escuchar un sonido extraño que venía de una de las paredes. Parecía como si algo estuviera rasguñando la superficie desde adentro. Intrigados, se acercaron a la pared y comenzaron a investigar. De repente, el sonido cesó, y en su lugar, comenzaron a escuchar un silbido agudo que venía de la oscuridad. El sonido parecía estar acercándose a ellos, y mi madre comenzó a sentir un escalofrío en la espalda y la sangre helada. Fue entonces cuando vieron la figura de un hombre, vestido con ropas antiguas, que apareció frente a ellos. El hombre parecía estar loco, y comenzó a silbar una melodía escalofriante mientras avanzaba hacia ellos. Mi madre y sus compañeros se quedaron paralizados por el miedo, y no supieron qué hacer cuando el hombre finalmente llegó hasta ellos. Sin embargo, en lugar de atacarlos, el hombre se desvaneció en la oscuridad, dejando a los estudiantes temblando de miedo. A medida que los estudiantes continuaban explorando el edificio, comenzaron a notar la presencia de un gato negro que los seguía a todas partes. El gato parecía estar siempre presente, observándolos con ojos brillantes desde la oscuridad, e incluso un compañero de mi madre dice que lo vio caminar en dos patas. Con el tiempo, los estudiantes descubrieron que el gato negro era en realidad el animal de compañía del actor fallecido, que había sido visto por última vez en el escenario antes de morir en el incendio. Parecía que el espíritu del actor había dejado su marca en el edificio y que todavía estaba tratando de comunicarse con el mundo de los vivos. Finalmente, los estudiantes se vieron obligados a abandonar el edificio debido a la presencia sobrenatural que los rodeaba. A pesar de sus esfuerzos por descubrir la verdad, detrás de la leyenda del Teatro Encantado, nunca encontraron una explicación completa de los eventos paranormales que ocurrieron allí. A medida que pasaba el tiempo, el Teatro Encantado se convirtió en una atracción popular entre los turistas, y muchos comenzaron a visitar el edificio en busca de una experiencia sobrenatural. Pero aquellos que se aventuraban allí, siempre regresaban con historias aterradoras sobre la presencia sobrenatural que habitaba el edificio. La leyenda del Teatro Encantado se convirtió en parte de la historia de la ciudad, y muchos la consideraron como una advertencia sobre los peligros de interferir con el mundo de los muertos.
Y aunque la verdad detrás de la leyenda del Teatro Encantado nunca se descubrió completamente, la historia del edificio continuó siendo contada a lo largo de los años y nadie volvió a intentar reconstruir o habitar el edificio. Sin embargo, dice mi abuela que hace poco un hombre adquirió el terreno donde se encontraba el Teatro Encantado. Él quería construir un moderno edificio de oficinas en el lugar y creía que la leyenda del Teatro Encantado no era más que una historia inventada por los locales para asustar a los turistas. Así, comenzó la construcción del nuevo edificio de oficinas en el terreno del antiguo Teatro Encantado. En eso los trabajadores de la construcción comenzaron a derribar lo que quedaba de las ruinas del antiguo edificio, sin prestar atención a las historias de apariciones sobrenaturales. Pero a medida que la construcción avanzaba, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Los trabajadores informaron de que podían escuchar rasguños y golpes en las paredes, al igual que los estudiantes habían informado años atrás. También decían que podían escuchar el silbido de un hombre y que se sentían observados por una presencia maligna. La leyenda del Teatro Encantado parecía estar cobrando vida una vez más, y los trabajadores comenzaron a temer por su seguridad. Sin embargo, el hombre ignoró sus informes y les ordenó continuar con la construcción. Pero a medida que avanzaba la construcción, las cosas empeoraron. Pues los trabajadores comenzaron a experimentar apariciones sobrenaturales, cada vez más intensas, y algunos incluso informaron de haber visto la figura del actor fallecido, vestido con ropas antiguas, caminando por las ruinas del antiguo teatro. Finalmente, un día, un trabajador desapareció misteriosamente en el sitio de la construcción. Los otros trabajadores lo buscaron por todas partes, pero no encontraron ningún rastro de él. La policía fue llamada para investigar la desaparición, pero no encontraron ninguna pista. Después de ese incidente, el hombre decidió abandonar la construcción, y el terreno quedó abandonado una vez más. La leyenda del Teatro Encantado había demostrado ser más que una simple historia, y la presencia sobrenatural que habitaba el lugar parecía haberse cobrado su última víctima. Hasta el día de hoy, el terreno del antiguo Teatro Encantado permanece abandonado, y los lugareños evitan acercarse allí, por temor a despertar a la presencia maligna que se dice que aún habita el lugar. Tengo recuerdos del abuelo contándonos lo de aquel lugar. A mí y a mis hermanos de pequeños, nos daba muchísimo miedo, pero lo hacía ver menos terrorífico, y todo lo que ha pasado ahí es digno de una película. Se dice que el actor hizo un pacto con el diablo, y por eso el lugar está maldito, pues el actor pagó al volverse loco, pero el diablo también le cobró toda la fama que en su momento le había dado el actor a ese teatro. Dios perdona, pero el diablo no, dice mi abuela, y tiene razón, además de que el actor sigue ahí porque era el lugar en el que un día tuvo la fama y felicidad que tanto deseaba, así que seguramente su espíritu permanecerá ahí para siempre, así construyan lo que construyan y hagan lo que hagan. La leyenda continúa siendo contada, y todos siguen asegurándose de que nadie olvide la historia del Teatro Encantado y su terrible destino. Relatos escritos y adaptados por Liz Rayón.